Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso que tiene que ver con uno que publiqué hace como 2 o 3 o 4 videos. Les estoy hablando del caso del asesino del Zodiaco. Si pusieron atención a ese caso, al final les dije que se enlazó un poco con el caso de Cheri Jo Bates, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a comenzar de una vez con Cheri Jo Bates. Cheri Josephine Bates nació el 4 de febrero de 1948 en Omaha, Nebraska. Ella era la hija menor de 2 hijos de José e Irene Bates. La familia Bates se trasladó a California en 1957, donde su padre encontró trabajo como maquinista en el laboratorio naval de la artillería. Cheri Jo se había graduado de la escuela preparatoria Ramona, donde había sido animadora, formaba parte del gobierno estudiantil y era una estudiante de honor. Era descrita por sus conocidos como dulce y extrovertida y tenía aspiraciones para convertirse en asistente de vuelo. Después de su graduación en la preparatoria, Cheri Jo se inscribió en la Universidad de la Comunidad de Riverside y encontró un empleo a tiempo parcial en el Banco Nacional de Riverside. Sus ahorros, además de los salarios de este empleo, ayudaron a pagar por su Volkswagen Beetle color verde lima 1960, un vehículo que estaba orgullosa de poseer. Sus padres se divorciaron en 1965, por lo que ella vivía sola con su padre en la calle Vía San José, número 4195. La madre de Cheri también vivía en Riverside con su hijo Michael, quien se unió a la Marina de los Estados Unidos. En la mañana del 30 de octubre de 1966, Cheri Jo y su padre asistieron a misa a la Iglesia Católica Santa Catalina de Alejandría. Después, ambos desayunaron en un restaurante local. En la tarde, Cheri Jo decidió visitar la biblioteca de la universidad para estudiar y trabajar en una tarea de investigación. Llamó en 2 ocasiones a una amiga cercana llamada Stephanie a las 3 y a las 3:45 respectivamente, preguntando si le gustaría acompañarla a la biblioteca de la universidad para estudiar y recuperar unos libros. Durante la segunda llamada telefónica, su amiga se negó. Se cree que Bates salió de su casa para visitar la biblioteca de la universidad en algún momento entre las 4:30 y las 5 de la tarde. Su padre volvió a casa por la noche y encontró una nota pegada en la puerta del refrigerador que decía: «Papá, fui a la biblioteca de RCC». Poco antes de salir de su casa, llamó por teléfono a un compañero de trabajo del banco para preguntarle sobre si había visto una bibliografía que ella había perdido. Cuando su compañero de trabajo respondió que no lo tenía, Cheri Jo respondió: «Ahora voy a tener que empezar de nuevo mis tarjetas de notas». Un informe posterior de un testigo presencial dado a los investigadores de Riverside indicó que Bates condujo su Volkswagen hacia Riverside Community College o RCC aproximadamente a las 6:10 de la tarde. Este testigo ocular también afirmó que su vehículo fue seguido de cerca por un modelo Oldsmobile color bronce de 1965 o 1966. Según muchos testigos presenciales, Bates estudió en la biblioteca hasta la hora estándar de cierre de las 9 de la noche. Una declaración de un testigo obtenida de un estudiante de RCC entregada a los investigadores afirmaría que un joven cuya edad ella estimó entre los 19 y 20 años y aproximadamente 180 centímetros de altura había estado al acecho en las sombras al otro lado de la calle donde estaba el vehículo de Bates y había estado mirando en dirección a su automóvil alrededor de la hora estándar de cierre de la biblioteca. Aunque este testigo no conocía a la persona que acechaba cuando pasó por su lado, los dos habían intercambiado breves bromas. El padre de Bates esperó toda la noche a que su hija regresara a casa antes de presentar una denuncia de persona desaparecida ante la policía de Riverside a las 5:43 de la mañana del día 31 de octubre. Presentó este informe después de llamar a la amiga cercana de Bates, Stephanie, en las primeras horas de la mañana, solo para ser informado de que Cheri no estaba en su residencia y que tenía la intención de estudiar en la biblioteca de RCC la noche anterior. Aproximadamente a las 6:28 de la mañana de ese día, un jardinero llamado Cleophus Martin descubrió el cuerpo de Bates en los terrenos de RCC. Bates fue encontrada tumbada boca abajo en un camino de grava entre 2 casas desocupadas de Terracina Drive, cerca del estacionamiento de la biblioteca donde había estacionado su Volkswagen la noche anterior.
Seguía vestida con una blusa estampada de color amarillo pálida de manga larga y pantalones capri rojos desteñidos, y su bolso de paja tejido yacía junto a su cuerpo. Contenía tanto su identificación como 56 centavos. Su ropa no estaba desordenada, pero estaba llena de sangre. La habían apuñalado repetidamente en el pecho y el hombro izquierdo, y sufrió varias heridas profundas en la cara y el cuello. A 10 pies del cuerpo de Bates, los investigadores descubrieron un reloj de pulsera de la marca Timex barato, salpicado de pintura con una circunferencia de 7 pulgadas junto con la huella de un zapato, hecho por los prisioneros de Leavenworth, que se venden únicamente en tiendas militares. El tamaño del zapato era de entre 8 y 10 pulgadas. Aunque solo medía 160 centímetros de altura, Bates había sido una chica atlética. Tanto el examen de la escena del crimen como la posterior autopsia de Bates revelaron una amplia evidencia de una feroz lucha física que se había llevado a cabo entre Bates y su asesino. Ella evidentemente rasgó los brazos, la cara y la cabeza de su asaltante y le arrancó el reloj de pulsera en esa lucha. El Volkswagen de Bates estaba estacionado a solo 75 yardas al este del lugar donde se descubrió su cuerpo. El cableado de encendido del vehículo se había cortado deliberadamente, pero la llave de encendido estaba en su lugar y tanto el lado del conductor como la ventana del pasajero estaban parcialmente abajo. 3 libros de la biblioteca sobre el tema del gobierno de los Estados Unidos yacían en el asiento delantero y se encontraron varias huellas de dedos grasientos en el vehículo. Los investigadores determinarían que estas huellas no pertenecían a Bates ni a ninguno de sus amigos o parientes y creen que pueden haber pertenecido a su asesino. La autopsia reveló también que Bates había recibido patadas repetidas veces en la cabeza, además de haber recibido 2 puñaladas en el pecho infligidas por un cuchillo que se estima que mide 1,5 pulgadas de ancho y 3,5 pulgadas de longitud. También le cortaron la mejilla izquierda, el labio superior, las manos y los brazos. Tenía heridas en la garganta donde le cortaron la vena yugular y casi la decapitaron. Bates yacía en el suelo cuando recibió heridas de cuchillo en su omóplato izquierdo y cuello. No había sido sometida a ninguna forma de asalto sexual o robo. Se recuperaron numerosos fragmentos de piel y cabello castaño debajo de las uñas de su mano derecha. Evidentemente esta evidencia se había reunido mientras arañaba a su asaltante en un esfuerzo desesperado por defenderse. El terreno que rodeaba su cuerpo fue descrito en su informe oficial de autopsia como parecido a un campo recién arado. El 4 de noviembre de 1966, Cherry Josephine Bates fue sepultada en Crestlawn Memorial Park en Riverside. Sus padres, su hermano mayor y varios cientos de dolientes estuvieron presentes en el funeral. A las 24 horas del asesinato de Bates, los investigadores habían entrevistado a 75 personas, incluidos numerosos estudiantes de RCC, y habían comenzado a entrevistar al personal militar estacionado en la cercana base de la Fuerza Aérea March. Para el 6 de noviembre, todos menos 2 de los individuos conocidos por haber estado en el campus de RCC habían sido rastreados y eliminados de la investigación. Los investigadores también recibieron el testimonio de 2 personas por separado que habían escuchado breves gritos femeninos que provenían de la dirección de Terracina Drive en la noche del asesinato. A partir de esto, más la conclusión del forense, los investigadores determinaron que Bates probablemente había sido asesinada aproximadamente a las 10:15 de la noche. Las investigaciones sobre sus antecedentes no podían deducir un motivo obvio para el asesinato y no revelaron nada que pudiera clasificarla como un objetivo obvio o típico para cualquier forma de venganza o violencia no sexual al azar. Los investigadores teorizaron que el asesino de Bates probablemente había averiado su vehículo antes de esperar a que ella volviera de estudiar en la biblioteca de la universidad la noche de su asesinato. También creen que el perpetrador probablemente sorprendió a Bates después de que ella haya intentado en repetidas ocasiones encender su automóvil antes de ofrecer su ayuda como una artimaña inicial para separarla de su vehículo a una sección poco iluminada de Terracina Drive antes de proceder a atacarla. En el momento del descubrimiento, las 2 ventanas del Volkswagen de Bates estaban abajo y las llaves del vehículo estaban en el encendido, lo que significa que probablemente había sido obligada a salir de su vehículo mientras estaba a un lado o sentada dentro de su vehículo.
Por iniciativa del detective David Bonini, se realizó una recreación escenificada de las últimas horas de estudio de Bates dentro de la biblioteca del RCC 9 días después de su funeral, con la esperanza de atraer testigos vitales. En esta recreación estuvieron presentes 62 estudiantes, 2 bibliotecarios y un custodio que realmente habían estado en la biblioteca la noche del 30 de octubre. Todos se sentaron o se quedaron donde habían estado en la noche en cuestión. Se pidió a todos los participantes que poseían un vehículo que estacionaran su automóvil exactamente en el mismo lugar que había estado la noche del asesinato, y todos los participantes vestían la misma ropa que tenían en la noche en cuestión. Esta iniciativa generó numerosos testigos presenciales, aunque no se obtuvieron pistas fructíferas. No obstante, varias personas declararon que habían visto un vehículo Studebaker de color gris tostado en las cercanías del campus de RCC en la noche del 30 de octubre. A pesar de las extensas búsquedas de los investigadores y la prensa local, el propietario de este vehículo nunca fue rastreado. Un mes después del asesinato de Bates, llegaron 2 cartas escritas a máquina idénticas a la sede de la policía de Riverside y a las oficinas editoriales de The Press Enterprise. El autor de estas cartas describió en detalle un escenario probable de cómo Bates había sido atraída de su vehículo y posteriormente asesinada. Este autor describió en detalle cómo había desactivado primero el automóvil de Bates antes de verle intentar repetidamente encender el auto hasta que la batería del vehículo se hubiera agotado. Luego le ofreció ayuda, alegando que su propio vehículo estaba más abajo en la calle, atrayéndola así lejos de su vehículo. Según el autor de esta carta, después de que los dos habían caminado una corta distancia, él le había dicho: «Ya era hora». Bates había respondido: «¿Ya era hora de qué?», a lo que él simplemente respondió: «Ya era hora de que murieras». Según el autor, él le tapó la boca con la mano y presionó un cuchillo contra su cuello antes de obligarla a caminar hacia un callejón con poca luz, donde había procedido a golpearla y patearla en su lucha inicial antes de apuñalarla y matarla a golpes. El autor de estas cartas afirmó haber conocido a su víctima y proclamó: «Solo una cosa estaba en mi mente: hacerla pagar por los desprecios que me había dado durante los últimos años». Debido al hecho de que la carta incluía detalles del asesinato, no se habían revelado a la prensa, incluido el hecho de que la bobina de encendido y el cable central del distribuidor del vehículo de Bates habían sido desactivados. Los investigadores inicialmente creyeron que el autor de la carta podría haber sido el asesino real. Aunque los avances posteriores en tecnología forense, como el ADN recuperado de esta carta, no coincide con el ADN real recuperado de debajo de las uñas de Bates, hacen una posibilidad poco probable de que el autor de la carta haya sido el autor real del crimen. El 30 de abril de 1967, The Press Enterprise imprimió una nueva actualización sobre el asesinato de Bates. Al día siguiente, tanto la policía como el padre de Bates recibieron cartas escritas a mano de una persona desconocida que había garabateado el mensaje: «Bates tuvo que morir, habrá más». Esta carta también fue considerada por la policía como un engaño desagradable, aunque en la parte inferior de cada carta había un número o letra indescifrable que era un 2 o una Z. Se ha planteado la hipótesis de que Bates pudo haber sido una de las primeras víctimas, quizás la primera víctima, de un asesino en serie no identificado, el asesino del Zodiaco. El hecho de que el autor posteriormente envió correspondencia a la policía y la prensa, incluidos los detalles del asesinato retenidos al público, recuerda al asesino del Zodiaco. La policía de Riverside también había notado similitudes entre el asesinato de Bates y el modus operandi de un ataque mortal contra una joven pareja cometida en el lago Berryessa en septiembre de 1969, un ataque atribuido de manera concluyente al asesino del Zodiaco. El periodista de San Francisco Chronicle, Paul Avery, siguió la serie de asesinatos cometidos por el asesino del Zodiaco y en noviembre de 1970, Avery recibió una carta de una fuente anónima informándole de las similitudes entre los asesinatos cometidos por Zodiac Killer y el asesinato de Bates 4 años antes.
Aunque la policía de Riverside no estaba convencida de sus conclusiones, tanto Avery como un experto de caligrafía llamado Sherwood Morrill declararon el 16 de noviembre que la caligrafía rayada en un escritorio de RCC y las cartas enviadas a The Press Enterprise y al padre de Bates en 1967 fueron incuestionablemente escritas por la misma persona que más tarde escribió las letras del zodiaco. En una carta fechada el 13 de marzo de 1971, escrita por el asesino del zodiaco a The Angeles Times, afirmaba ser responsable del asesinato de Bates. Oficialmente, el asesinato de Bates sigue siendo un caso sin resolver y la teoría de que ella fue víctima del asesino del zodiaco nunca ha sido probada. A pesar de que varios sospechosos han sido investigados y eliminados de la investigación desde 1966, los investigadores que realizaron el análisis de ADN pudieron determinar que su asesino era un varón caucásico. Después del asesinato, la familia de Bates estableció una beca conmemorativa en RCC. Esta beca, titulada The Cherry Joe Bates Memorial Endowed Scholarship, se otorga a un estudiante activo en varios proyectos e iniciativas escolares que demuestra necesidades financieras, realiza trabajo voluntario y se especializa en música y además que tenga un promedio de B. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Recuerden que estos videos están siendo pregrabados hasta el mes de octubre. En noviembre ya podré recuperar mi agenda normal, pero de todas maneras ustedes me pueden dejar sus sugerencias acá abajo en los comentarios y yo con gusto los anotaré. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito en otro video. Adiós.